Buenas tardes, junto a mi compañero Sandoval vamos a exponerles el tema del país asignado, el cual a nosotros nos tocó Cuba. Ok, entonces vamos a empezar con el marco geográfico. Les voy a decir los límites que tiene Cuba. El estrecho de Florida y el canal de las Bahamas al norte, el mar Caribe y Jamaica al sur, el estrecho de Yucatán al oeste y por último la República de Haití. Ahora a mí me toca la parte de las curiosidades, eh, características y marco histórico. Comenzando con las curiosidades, la primera es que el primer cubano en ser cosmonauta y no es estadounidense fue una persona llamada Arnaldo Tamayo, que fue cubano. Recibiendo los títulos heroicos del héroe de la República de Cuba y el héroe de la Unión Soviética, siendo estos dos los cargos más altos que tienen estos dos países. Como segunda curiosidad, es que ellos manejan dos tipos de moneda. Estos dos tipos de moneda pues son el peso convertible y son el peso cubano. Eh, pues el peso convertible siendo más utilizado por los que son los turistas, y en Cuba pues el peso cubano es más utilizado por los nativos de allá. Eh, Posee el ave y el anfibio más pequeño. El ave se llama el colibrí sunsuicito, eh, y el anfibio se llama la rana pigmeo. El ave o sea, midiendo 5 centímetros de pico a cola, y la rana pigmeo midiendo 1,2 centímetros. Otra es que en la época colonial La Habana era pues un lugar muy codiciado por los piratas. Esto debido a que a La Habana llegaban todas las riquezas de la corona española. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues los piratas, pues, como andaban por la zona Caribe, por los lados de Cuba, entonces, pues, ellos trataban mucho de saquear La Habana. Eh, Esto haciendo que La Habana la volvieran una ciudad muy fortificada, y hasta el día de hoy se conservan muchas estructuras de defensa en lo que es La Habana. Eh, en Cuba casi se desata la Tercera Guerra Mundial, y es que en la Guerra Fría hubo algo que se llamaba la crisis de los misiles. Era que la Unión Soviética iba a atacar Cuba, iba a lanzar misiles a Cuba debido a que Estados Unidos iba a lanzar pues misiles a algún lugar de la Unión Soviética, que pues el cual yo no sé. Eh, pero esto se detuvo ya que pues hicieron un acuerdo y se quitaron los misiles de donde se iban a lanzar. Esto evitando que pues hubiera una gran catástrofe, y fue el enfrentamiento o fue lo más directo que hubo en la Guerra Fría. Y otra es que en Cuba todavía hay un animal arcaico. Este animal se llama el almiquí. Pues el almiquí es un animal que conserva cambios, o sea, se conserva sin cambios, o sea, sigue igual desde la era cretácica, siendo una de las eras de la prehistoria. Es el único animal que se conserva, bueno, uno de los únicos animales que se conserva sin cambios desde la era cretácica, y tiene como característica una saliva venenosa. Esto siendo muy poco común en el mundo, ya que la mayoría de los animales cambian con el tiempo. Y ya, eso serían todas las curiosidades. Ok, entonces ahora voy a decir el marco social. Empecemos por costumbres y tradiciones. Las fiestas cubanas tradicionales son por excelencia los carnavales, las charangas, las parrandas, las fiestas campesinas y las patronales. Entre las más populares se pueden mencionar las bandas de Majaguá, las cuales se realizan en la provincia de Ciego de Ávila, los carnavales de La Habana y los de Santiago de Cuba,
las charangas de Bejucal, las cuales se desarrollan en la provincia de Mayabeque. Y por último, las parrandas en la región central de Cuba, declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, que se llaman Los Remedios y se desarrollan en Villa Clara. Ok, entonces, ahora música y danza. Cuba está entre las islas llamadas sonantes del Caribe. Ritmos diversos la han caracterizado a lo largo de su historia musical, tales como los villancicos de Esteban Salas, zarzuelas de Lecuona, las viejas trovas de Pepo Sánchez, el feeling de bolero, el repentismo y la música campesina. En cuanto a la danza, los géneros musicales tradicionales son el son cubano, el cha-cha-cha, el guanguaneo, el mambo, la guaracha y el danzón. En la actualidad todavía se bailan muchos de estos ritmos, pero como los más bailados son la conga y la rueda de casino, así como la timba como expresión danzaria y el ballet. El ballet ha tenido un notable desarrollo a partir de la fundación de ballet de la región de Cuba. Ahora vamos con comida. La comida típica cubana es el resultado de las mezclas tradicionales africanas, españolas, aborígenes, yucatecas y hasta asiáticas. Las más significativas son el ajiaco, los buñuelos, el cabaret, los tamales, los tostones, el cerdo asado y el congri. En cuanto a las bebidas, está asociado con las condiciones del clima y con la producción de caña de azúcar. Las más significativas son el café, la champola, el guarapo, el prú oriental, el Cuba libre, el daiquiri, el mojito y por último la piña colada. En cuanto a la vestimenta, ellos suelen vestir de lino y algodón, ya que pues como allá hace altas temperaturas, usan ropa muy ligera. Ok, ahora vamos a continuar con mi compañero. Ahora voy a exponer lo que son las características. Como primera característica principal, tenemos que Cuba cubre un área de 110.860 kilómetros cuadrados, siendo un país relativamente pequeño comparado a otros países de lo que es Latinoamérica. El servicio militar en Cuba es obligatorio. Esto pues debido a, pues no sé, será su gobierno, etcétera, cosas que dicen que pues si tú no vas a estudiar, se pagan 2 años de servicio militar. Si tú vas a estudiar, se paga 1 año. Y si vas a estudiar medicina, que es el caso que normalmente excepciona a la gente, es que vayas a estudiar medicina. Esto debido a que Cuba tiene una gran fama de que allá salen muy buenos médicos. Entonces, pues, en Cuba, a menos que estudies medicina, el servicio social es totalmente obligatorio. La gastronomía de Cuba es muy variada y teniendo unos platos exquisitos y bastante famosos alrededor de lo que es el mundo. Y unos ejemplos de esto serían el arroz imperial cubano, el ropa vieja, la caldosa, etc. ¿Qué más? Cuba es muy conservadora, se ha vuelto muy conservadora en lo que es el contexto ambiental. Esto debido a que en Cuba antes la zona verde era de un 13%,
Y pues esto al pasar los años y además en la actualidad se ha venido duplicando, incluso casi triplicando, ya que está más o menos en un 28% ahorita mismo y pues sigue en crecimiento. Eh, Esto siendo pues un punto muy bueno que tiene Cuba. ¿Qué más? Ellos han desarrollado ritmos musicales muy variados, como lo que es la salsa, el mambo, el merengue. Todos estos ritmos han sido desarrollados, esto debido a que en Cuba la educación se concentra básicamente en la cultura. O sea, en Cuba obviamente enseñan los contextos principales de cada materia, pero se centra mucho en lo que es la cultura. ¿Qué más? ¿Yo qué más les puedo decir? Cuba en sí no es un país, sino es un archipiélago que contiene más de 4.000 caños, cayuelos y ¿qué? Caños, cayuelos e islas alrededor de él. Entonces, pues, eso sería otra característica. El deporte rey es el béisbol. Y no es extraño que se han escuchado muchas ligas de béisbol a nivel mundial, o bueno, estadounidense, que es como lo más famoso, que hay muchos jugadores famosos que son cubanos y que son bastante reconocidos. Mm. La tecnología ya es muy suprimida debido a que el gobierno eh, hace que el contacto con el exterior sea muy poco posible, y pues haciendo que el internet y demás tecnología sea bastante anticuado y haya poco de este mismo. Y pues que para usar el internet, con relación al anterior, para usar el internet hay que pues comprar unas tarjeticas que vende una compañía, que esas tarjeticas te dan un usuario y una contraseña para que puedas precisamente eh, usar el mismo internet. Ok, ahora en el marco literario voy a decir algunos libros con sus respectivos autores. Cecilia Valdés, o La Loma del Ángel de Cirilo Villaverde, La Edad de Oro y otros relatos de José Martí, El Reino de este Mundo de Alejo Carpentier, Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, Paradiso de José Lezama Lima, Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, Silencios de Carla Suárez, Todos se van de Wendy Guerra, y por último El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura. Bueno, y ya por último sería el marco histórico, que pues a lo largo de la historia de Cuba se han habido muchos enfrentamientos y distorsiones políticas internamente, y alguna que otra guerra externa en la que Cuba se ha involucrado, pero pues más que todo han sido internas. Primero vamos a comenzar con la historia de Cuba, que lo primero es que Cuba fue habitada por tres tribus principales, que fueron los taínos, los siboneyes y los guanatajabeyes, cada uno con características y culturas diferentes, pero que llegaron en 5 migraciones por igual a ocupar territorio cubano. En 1492, el 27 de octubre, Cristóbal Colón pues llega a Cuba y la nombra Juana antes de que Cuba. O sea, realmente Cuba después, la corona española cambió el nombre a Cuba. Quién sabe por qué, pero pues inicialmente se llamaba Juana. En 1533 Diego Vázquez de Cuellar conquistó y gobernó Cuba, pues siendo un español que pues iba a gobernar Cuba respectivamente, representando a la corona española, teniéndola bajo su mandado. En 1512 se fundó Baracoa, en 1513 se fundó Bayamo y en 1514 se fundó Camagüey, Trinidad y Santispetos. En 1515 se fundó La Habana y Santiago de Cuba. La Habana convirtiéndose tiempo después ¿en qué? En la capital de este mismo país. En 1535 a 1600 se colonizó y cristianizó a los nativos cubanos, inculcándole cultura y religión a pues estos mismos.
En 1700 a 1600 a 1700 prosperó y se volvió muy codiciada por los piratas debido a que todo lo que todas las riquezas que tenía España llegaba directamente a Cuba. Eso ya lo había explicado en las curiosidades. En 1700 a 1800 las reformas borbónicas de la corona española se hicieron efectivas y en 1762 La Habana es tomada en la Guerra de los 7 Años. En 1777 se creó, por así decir, el ejército o la Capitanía General de Cuba y en 1810 los territorios españoles, lo que fue directamente en toda América, se independizaron. Y Cuba no se quedó atrás. Cuba se independizó totalmente de España y comenzó a tener sus propias costumbres. En 1868 se manifestó la Junta Revolucionaria e inició la Guerra de los 10 Años. Y en 1898 inició la Guerra Hispano-Estadounidense, España tratando de dominar otra vez esas tierras y en Estados Unidos prestándole ayuda, teóricamente, aunque solo fuera una estrategia para después ganar el control de Cuba. En 1909 fue el mandato estadounidense, mientras que en 1898 a 1925 fue la Cuba Libre. Esto de la Cuba Libre terminó cuando Machado llegó al poder en 1925, formando un régimen muchísimo más, un mandato muchísimo más fuerte. Esto dando inicio a inconformidades de la gente que vivía en Cuba. De 1940 a 1945 fue el gobierno de los 100 días y la pentarquía. En 1952 a 1959 Batista llegó al poder por medio de la Revolución Cubana, que fue una revolución violenta que fue primeramente comandada por Fidel Castro. El Batista pues llegó al poder a mandar en sí, a ser, como para así decir, el gobernador de Cuba, esto haciendo que en 1559 el socialismo llegara al poder, siendo defendido por lo que la Unión Soviética, ya que en ese entonces la Unión Soviética defendía todo estado socialista y comunista que hubiera en el mundo. Esto cuando llegó el poder socialista al mandado, pues se podría decir que se rompieron lazos con Cuba, con Estados Unidos, y pues realmente se volvieron muchísimo más independientes, pero se podría decir que pasó lo mismo que pasa en todo poder socialista, de que el poder pues se acumula, el poder político se acumula, ya que el poder político se acumula, ya que ellos son los que administran y manejan, por así decir, todo lo que se le reparte a cada ciudadano. En 1962 a 1991 los bloques de estados se bloquea Cuba por Estados Unidos y ocurre la crisis de los misiles, de la que ya había hablado anteriormente. Y ya después estaría la actualidad, que pues la actualidad no es que hayan habido muchas cosas interesantes. Realmente con el tiempo se ha venido mejorando la relación entre Cuba y Estados Unidos, teniendo últimamente muchísimo más interacciones, más relación, pero todavía va muy lento ese proceso. Y ya, esta es toda la exposición, espero les haya gustado. Daniel Sandoval y Nicolás Prilla, de 9-2.